El océano puede llegar a ser un sitio tan fascinante como aterrador. De este conocemos menos del 20%, algo que es muy irónico si tomamos en cuenta que el 70% de nuestro planeta es solo agua, ¿no? Por esta razón, en el video de hoy nos vamos a aventurar por uno de los mejores acuarios de todo Estados Unidos y el mejor de toda Florida. Un sitio donde tendremos la oportunidad de ver y aprender al alcance de nuestras manos, conocer e interactuar con especies que probablemente solo viste en algún programa de televisión. Sumérgete conmigo, literalmente, sumérgete conmigo en esta aventura y sabiendo esto, corre video. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en uno de los acuarios más importantes de todo Estados Unidos. Esto es algo curioso porque yo sé que muchos de ustedes dirán, hey, un acuario, peces y ya, o sea, aburrido. Pero realmente no, este acuario en especial tiene muchísimas cosas didácticas, entretenidas, actividades, entonces es lo que yo quiero venir a comprobar. Y aquí vamos a poder experimentar una de las cosas que más me emociona de toda mi vida, yo creo, que es poder meterme a nadar dentro de un estanque lleno de tiburones. Entonces vamos para allá. La entrada de este acuario le va a costar alrededor de $44 y si usted quiere hacer alguna actividad adicional, porque hay bastantes, las puede hacer, pero pues obviamente le van a cobrar extra. No me parece mal para lo que ofrecen realmente. Muchachos, miren, me veo como todo apretadito, yo no sé. Bueno, ya nos pusimos el trajecito, nos dejaron de hecho en un locker nuestra talla porque ya hace la reservación online. Y algo curioso, nos ponen un video como de 4 minuticos donde nos dicen como qué hacer, qué no hacer. Nos van a mostrar, por ejemplo, uno no puede tocar los animales, pero pues vamos a tener como un casco y vamos a poder caminar. Algo curioso es que no necesitas como experiencia previa para hacer esto, o sea, yo nunca he buceado, ¿sí me entienden? Pero pues no lo necesitas, literalmente vas como a caminar. Muchachos, ya casi entramos al agua y algo curioso es que nos van a poner como un casco, que el casco debe pesar por ahí como unos 30 kilos en tierra por ahí, pero cuando se está en el agua se siente como unos 5 por ahí, porque pues el agua como que lo sube. Entonces, eso está interesante. Muchachos, ahí no sé, pero eso de ahí es un tiburón. Muchachos, mi primera vez poniéndome un traje de estos y no se siente el agua tan fría. Y de repente, cuando yo estaba concentrado grabando los peces, grabándome, mi instructora me tocó la mano y me di cuenta que el señor que estaba al frente mío, el viejito, estaba sangrando. Pero pues yo no supe qué pasó, o sea, yo sí vi como que él brincó y como que empezó a sangrar, pero no me di cuenta. Cuando llegué a la casa y empecé a editar este video, me di cuenta que tenemos el momento exacto en que este señor lo mordieron. Entonces básicamente aquí en el video se puede ver como de un momento a otro los instructores como que se alarman. Y realmente si alcanzamos a ver, si prestamos atención allá al fondo en esa cueva, cuando el pez grandote se mueve, si ven que él se mueve y sale por el otro lado, y pues obviamente ya el señor está sangrando, entonces pues lo empiezan a sacar. That's cool. Right. Thank you. Yeah, of course, yeah. Really appreciate it though. Thank you. You're Thank you. all Parece que chimba. Thank you. Bye, guys. Bye. Ey, el viejito de ahí se cortó, yo no sé cómo. Mi intención con esto es mostrarles que fue algo muy curioso que pasó, pero realmente no es para que se alarmen. O sea, si usted tiene la oportunidad de hacer algo como esto, hágalo, no se asuste. Porque realmente fue porque mi instructor me contó que eso nunca había pasado, o sea que muy rara vez, pero que lo que pasó fue que el pez grande estaba como en su sitio y el señor movió la mano, como que se le acercó muchísimo. Obviamente el pez se sintió amenazado y lo mordió, básicamente por sapo. Pero obviamente no es para que se alarme ni nada de eso. Muy seguramente nunca le va a pasar algo así. Acabamos de salir de la experiencia debajo del agua. Parce, qué chimba experiencia. O sea, realmente se siente muy bacano. El casco es pesado, o sea, el casco realmente sí es pesado, usted lo siente y uno no puede moverse, o sea, como que uno sí puede ver, o sea, uno sí puede ver, pero es difícil. Como que uno medio puede ver al ladito, pero uno siempre tiene que mirar al frente. Y lo más loco de esto es que
caminar se siente muy raro, como si uno estuviera en la luna. Es que yo nunca había hecho buceo ni nada, entonces fue como raro, pero me gustó, muy bueno, recomendado. Muchachos, aquí tenemos la posibilidad de tocar como las medusas. Con estos dos deditos los vamos a presionar suavecito, miren. Se sienten como babosas, como viscosas, como si fuera slime. Miren, con estos dos deditos los metemos y será bien suavecito. Y esto, suavecito. Si usted alguna vez se ha preguntado a qué huele una medusa, huele a... No huele a nada, de hecho huele como a... Huele un poquito a pipí, pero no sé si es porque yo me metí la mano y no me limpié lleno por la medusa. Miren, y muchísimas más secciones, la verdad es que sí está muy bonito. Miren ya cómo es por acá. Si ven, esta aquí es la entrada, aquí uno hace las cosas para los guías. El ascensor. Muchachos, algo curioso y que me gustó bastante es que aquí nos van a dar un show como de aves. Entonces va a haber un tipo que pues nos va a mostrar cómo hacen, hablan, se ríen. Hay unas que vuelan, entonces está bacano. Ya van a ver cómo es, me gustan. All right, now we're going to seal off the back there and we are ready. Are you guys ready to see some flock stars? Woo! Muchachos, miren algo curioso. La vista de este sitio es muy bonita. Este es el acuario como tal. Aquí pues sigue siendo parte del acuario. Y aquí se puede ver literalmente un crucero. Por allá hay más. O sea, la vista la verdad es que está muy bonita. Miren muchachos, todo esto es el hábitat de África. Entonces aquí como que lémures, tienen muchísimas cosas de Madagascar más que todo. Aquí en Florida hay muchos ambientes como estos. En los springs que vamos, pues usualmente es así. Y aquí podemos ver los pececitos que hay allá, miren. Son esos de ahí. Están bonitos, ¿no? Y en esta área de África tienen diferentes especies de Florida y también tienen lémures, tienen gueros, tienen harta cosita para ver. Está interesante, está bonito. ¿Se acuerdan que nos metimos al agua? Bueno, yo me sequé como de rapidez y tengo el culo mojado. Miren cómo son las paredes, muchachos, de toda esta sección, como rocas, ¿sí ven? Pues miren, allá hay estanques y aquí hay muchos más también. Hey muchachos, y algo que me gusta bastante es que alrededor de este acuario se puede sentir mucho esa vibra como de conservación. Entonces, por ejemplo, hay muchas obras de arte hechas con cosas recicladas que se han encontrado en el océano. Eso me parece pues algo bonito y pues obviamente nos concientiza de que tenemos que cuidar esto porque es nuestro. Muchas veces ese pez está como todo emputado, está todo molesto. What the fuck are you looking at? Miren muchachos, esta es una de las enfermerías que ellos tienen. Cuando algún animal se enferma, los peces, cualquier cosa, los traen acá. Y muchachos, alguna vez vieron buscando a Nemo. Esto es donde ellos vivían, esto se llama una anémona. Miren cómo es en vida real. Miren muchachos, este es el pez piedra. Estos se quedan así, quieticos. Y si usted los pisa, son venenosos. Son súper venenosos. Miren cómo se camuflan. Miren muchachos, ahí hay un pez. Aquí todos los peces como que se esconden debajo de la arena, miren. Aquí se están dando y se ve. Pero si ven por allá, eso de allá es otra, aquí hay otra y allá hay otra. Miren cómo son de bonitas, muchachos. Yo pensé que este pez era un juguete. Ni se mueve. Miren, hay bastantes shows y aquí nos explican pues cómo son los animales y todo eso. Este acuario hace parte de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, que si de pronto ese término le suena medio conocido, es porque seguramente usted vive en Miami. Si usted no lo ha visto, vaya, lo mira el del zoológico y pues vuelve. El caso, esta asociación es muy importante y por ende este acuario es líder en conservación, en reservas, en cuidar los arrecifes de corales. Tienen bastantes campañas de reciclaje y eso es algo muy bonito, muy bacano eso.
se van a dar, se van a dar. Está bugueada. Aquí arribita del área de Madagascar está el área de los reptiles. Aquí está bacano porque hay camaleones, geckos. Y lo bonito es que está como muy... la zona está amplia, entonces hay mucha gente, sí, pero pues usted como que no se choca con los demás. Y yo quiero que presten muchísima atención a lo que está aquí atrás mío. Todos estos son arrecifes, corales, anémonas. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros, o para la gran mayoría de personas, no les prestamos mucha atención. Sin embargo, esto es demasiado importante para el océano. Esto es vital para el océano. Y aquí, en este acuario, son líderes en conservación como en preservación. ¿Qué significa? Que aquí han hecho la tarea correcta, saben cómo adaptarlos. Y aquí son líderes y ponen muchas campañas. Aquí te pueden explicar por qué lo han hecho, cómo lo han hecho, porque en serio es muy difícil mantenerlos en cautiverio y ellos lo han logrado. Y quiero que presten atención a todo lo que hay que hacer para mantener un sitio como esto. ¿Sí ven? Toda esa mano de tubería aquí, allá, aquí hay muchísima más. Entonces, dense cuenta que no es un trabajo fácil, de hecho es de admirar. Miren, muchachos, también podemos tocarlos. Miren, la podemos tocar acá. Uy, está dura. Ay. Miren, muchachos, esos son anémonas. No se sienten, o sea, literalmente no se sienten. Miren, eso parece algo, ¿cierto? Miren, este es el chiquito. Aquí hay un montón de anémonas, de estrellas de mar también. Miren este se ve como todo peligroso, ¿no? Este está duro también, miren este acá también está re duro. Miren, es tan bonito, miren este tan bonito. Está muy fría el agua. Algo que me gusta bastante de este sitio es que aquí usted puede interactuar mucho con los animales, con la vida marina. Le dije como, hey, usted puede tocar una estrella de mar, puede tocar una medusa, puede estar con los tiburones, puede hacer bastantes cositas, eso me gusta mucho. Y alrededor de como 20, 30 minutos a los animales no los dejan tocar. Entonces esto hace que los animales como que se relajen un poquito y que pues no sea esa tocadera, no, está muy controlado, muy bonito, usted lo puede hacer y eso me encanta. Hey, miren, algo que me gusta de toda esta sección es que hay como muchos fun facts, muchos datos curiosos de animales. Entonces, por ejemplo, que el océano es el hogar de la gran mayoría de los animales, crazy. Miren, que más del 80% del océano no se ha descubierto, está súper loco. Y miren, y aquí muchísimos datos curiosos, muchísimas cositas, más datos, más datos, más datos, está súper, súper genial. Miren, este dato está súper triste. Más de 8 millones de piezas de plástico entran al océano todos los días. O sea, cada día hay más de 8 millones que entran. Eso está súper triste. Y lo ponen al lado del bebedero de agua. Como que, no sé, concientizar, maybe. Y algo curioso, en este acuario llegan más de 20.000 animales. Y pues obviamente a uno le dicen acuario, uno relaciona acuario con peces. Sin embargo, no todos son peces. Hay muchísimas aves, hay muchísimos animales terrestres. Obviamente hay gran variedad de peces, pero pues también de diferentes animales. Entonces eso está muy genial. Muchachos, miren, el agua ahí y estos peces les gusta como estar como en la roca con agua. O sea, como que tienen que estar húmedos, pero no les gusta estar dentro del agua. Está re loco. Miren, eso es una anguila eléctrica. Me va a dar un piquito. Miren, muchachos, es larguísima. Eso es gigante. Yo no sé por qué siempre pensé que eran chiquiticas y no, son gigantes. Este pez es uno de los más raros de todo el mundo. Ellos literalmente pueden vivir así por fuera del agua y les gusta estar por fuera del agua, como en la tierra. Miren, los de así son. Aunque literalmente son peces y pueden nadar, ellos prefieren estar por fuera, ¿sí ven? Está muy loco. Muy loco. Miren, muchachos, aunque no parece, estos son tiburones, mírenles ahí la carita. I will kill you. Muchachos, este es uno de los poquitos acuarios del mundo no ubicado en México que tiene ajolotes. Criar esto es muy difícil y son solo en México. Suscríbanse a Marco Rey, manda a decir. Esos peces que están atrás mío son paddlefish. ¿Qué es lo que pasa? Que estos peces en la punta de la boca generan electricidad. Cuando generan electricidad, llaman más pececitos y como que los succionan. Entonces aquí podemos ver como qué tanto se siente. Entonces la agarramos acá y presionamos.
Ok, es como un little shake, o sea, es como una pequeña vibración. Y si hacemos un poquito para atrás, es como si fuéramos un pescado. Uy, sí pillan, ¿cómo se siente? Uy, interesante, ¿no? Y miren, aquí estamos al frente del Wild Dolphin Cruise. Aquí usted literalmente puede nadar con delfines. Bueno, andar en un bote donde hay aguas con delfines. Entonces, usualmente, cuando va el bote, pues los delfines brincan y pues usted los puede ver y sacarles foticos. Esto es otra actividad adicional que tiene el acuario. Eso está muy bacano también. En esta ocasión no lo vamos a realizar porque igual cuesta dinero, como $30, $40. Pero pues ahí está, si usted lo quisiera hacer. El acuario en serio es muy bonito, pero vinimos en un sábado, eso fue error nuestro. Entonces, miren, hay demasiada gente. Que igual eso es muy bonito para los animales, ¿no? Pero pues sí hay mucha gente. Miren, y antes de irnos, la tiendita. Miren, el ajolote. Lo cierto que parece un nepe. Miren, es la mantarraya homosexual de las montañas. Todas las ranas de aquí son venenosas. Todas son venenosas. Te voy a matar, pendejo, te voy a matar. Miren, este ya también es como que la entrada a otro hábitat. Entonces aquí los acuarios están muchísimo más grandes, más amplio el espacio. Entonces esto está bueno. Hey muchachos, y si alguna vez ustedes han escuchado sobre el megalodón, ese tiburón como súper mega grande, bueno miren, así era la mordedura. Y pues yo la verdad es que no soy tan pequeño. Bueno, y es que llegó la hora de que hablemos de la historia de este sitio. ¿Cómo este acuario llegó a ser lo que es hoy en día? Bueno, en 1995 este acuario abre sus puertas aquí en la ciudad de Tampa. Sin embargo, estaba ubicado antes en Clearwater. ¿Qué es lo que pasa? Esto era una entidad privada, esto no era público. Cuando se movió este sitio para acá, para la ciudad de Tampa, ellos esperaban generar más dinero, tener más ingresos, que más gente conociera el acuario y obviamente más dinero. O sea, eso es normal. ¿Qué es lo que pasa? Tan solo 4 años después, en 1999, este acuario ya estaba quebrado. Como en 1999, tan solo 4 años después de su apertura aquí en la ciudad de Tampa, ya estaban muy quebrados, pero quebrados y endeudados hasta el berraco, estaban desesperados. Ya habían despedido a más de la mitad de los trabajadores que tenían acá, entonces obviamente el acuario no se sostenía porque no había plata. Tampoco había trabajadores para cuidar los animales. Entonces la solución fue muy simple. La ciudad de Tampa dijo, mire, yo les voy a comprar ese acuario, yo les voy a ayudar a saldar la deuda, pero ustedes tienen que convertirse en una entidad pública o privada. Y yo me voy a hacer cargo ahora. Entonces ellos cambiaron dirigentes, cambiaron personal y dijeron, bueno, vamos a meterle plata a esto para que valga la pena venir al acuario de Tampa. Miren qué chimba de zona. Aquí es un acuario todo junto, miren, tiburón y así es. Súper genial. Aquí ya estamos entrando a otra sección y pues obviamente ya es como más oscura. Miren, estos son peces león y es una especie invasora aquí en Florida. Como en muchísimos sitios, en Colombia es una especie invasora, en Puerto Rico, en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque estos son de otra parte, estos vienen de África. Aquí ellos se adaptaron muy bien, pero no tienen depredadores naturales, por lo que ellos matan la fauna y la flora. Por eso es que si en algún momento usted llega a ver uno y se encuentra por Florida, por Colombia, por Puerto Rico, bueno, mátelo y la gente se lo va a agradecer, créame. Curioso, pero pues así es. Muchachos, miren, aquí hay una parte que es muy cool. Miren, todas estas ventanales para ver los animales, tiburones. Este está muy genial. Pero hoy es sábado, entonces miren, está lleno como un puto. Después de que la ciudad de Tampa adquirió este acuario, quedó a cargo de un señor llamado Jeff Swanagan. Él quedó siendo el director general de todo este acuario. En 3 años, en tan solo 3 pequeños años, ya había pagado más de $2 millones y había rescatado este acuario. Y bueno, y para hacer el cuento corto, ya no es la historia tan larga. Este señor fue tan buen director que fue enviado para Georgia. Ahí está el acuario más grande de todo Estados Unidos, que pues en un futuro, si Dios quiere, pues podremos ir. Pero este acuario lleva más de 11 años ganando, o sea, en ganancias, en buenos números. Por ende, ya tiene muchísimas atracciones nuevas para el 2025, 2026, más hábitats, más animales. Y es curioso porque lo que empezó como una historia muy triste de bancarrota, de pedir plata prestada y que no nos diera plata, o sea, literalmente estaban en la quiebra, pues ya ahora son cosas totalmente diferentes. Literalmente totalmente diferentes. Ahora es uno de los acuarios más exitosos de los Estados Unidos.
Y recuerdan que yo les dije que la situación económica del acuario era mala. Bueno, pues muchos deportistas en ayuda al acuario pues donaron cositas. Eso es importante. Y miren, aquí más ventanales. De hecho, aquí fue donde salimos cuando nos metimos dentro del agua, fue acá de hecho. Como es el alrededor. Miren, igual que en los zoológicos, aquí también usted puede donar dinero o adoptar algún animal. Y pues después de $250 le van a entregar este tiburoncito. Entonces usted va a tener su tiburoncito con su nombre o el que usted quiera, pues aquí en la pared. Pues miren, hay bastantes tiburoncitos. Miren cómo es. Interesante, me parece algo bonito y pues vale la pena. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me digan aquí en los comentarios qué le pareció este acuario. ¿Vendría? A mi opinión personal es un sitio que usted no se puede perder. Primordialmente porque aquí usted puede interactuar mucho con la vida silvestre. Eso me encanta. Sin embargo, respetan bastante la cuestión de darles breaks, no siempre molestar a los animales. Toca ser suavecito con ellos, obviamente. Y en serio, la experiencia que tuvimos de meternos dentro del estanque es algo que yo nunca me voy a olvidar y realmente me pareció muy barata. Entonces, si les gustó el video, espero que les haya gustado, suscríbase. La gran mayoría de la gente que nos ve ni siquiera nos sigue, entonces síganme, denme like. Somos un canal pequeño y todo lo que usted nos apoye te lo voy a agradecer muchísimo. Tengan un buen día, chao, chao.